A ver. ¿Se ve claro? Bueno, vamos a dar inicio a este tema muy importante el día de hoy. El tema está fraccionado en dos partes. Yo voy a hablar de las generalidades, la evaluación inicial. Posteriormente, Rommel nos va a hablar del diagnóstico y el tratamiento. Es un tema muy importante ya que reúne todas las cosas necesarias para el tratamiento de muchas patologías, de muchas cosas relacionadas a trauma. Vamos a hablar un poco de la historia, los orígenes. Entonces, desde hace muchos años, desde hace mucho tiempo, aproximadamente desde el año 100 después de Cristo, Galeno tiene los primeros manuscritos relacionados a trauma raquimedular. Sin embargo, vemos cómo en esta obra tallada en piedra que reside en el Museo Británico y fue encontrada en el Palacio del Rey Asurbanipal, se encuentra esta obra titulada La muerte de los leones, donde Asiria, una ciudad al norte de Mesopotamia, tenía en esta época bastantes conflictos bélicos y vemos cómo ya existía el concepto de trauma raquimedular con este león que tiene dos flechas incrustadas en el dorso y está con una paraplegia, con incapacidad de mover los miembros inferiores. Desde esta época ya se remontaban los primeros conceptos. Importante entender la embriología, primero del sistema nervioso central, básicamente hacia la tercera semana, ya empieza la formación del sistema nervioso. Recordemos que él inicia desde la formación de la notocorda, el mesodermo, y del ectodermo pues está derivado el sistema nervioso. Ahí viene la formación de estas dos placas, que es la placa basal y la placa alar, y de aquí viene la formación de la médula espinal. A diferencia del cerebro, en la médula oblonga hay una migración de estas células que se llaman los neuroblastos, que vienen desde la región donde se encuentra tapizada por las células ependimarias. Hay una migración de estos neuroblastos en la región de la matriz hacia la periferia. Entonces, eso es lo que nos va a diferenciar, es la sustancia gris de la sustancia blanca. En la sustancia gris están alojados los cuerpos neuronales y ellos posteriormente hacen esta migración radial y se van a localizar en la periferia hacia la región marginal, donde es la sustancia blanca y donde residen actualmente los axones. Es importante tener en cuenta que del ganglio de la raíz dorsal es derivado de las células de la cresta neural, y ahí viene la formación de dos raíces, la raíz ventral y la raíz dorsal. Estas raíces van a formar en conjunto la raíz nerviosa, y es muy importante entender la formación porque en las diferentes localizaciones de la médula vamos a tener las vías ascendentes, la vía ascendente y la vía descendente. La vía descendente o la vía córtico-espinal se encuentra en la región anterior de la médula y nos va a dar la parte motora, y la parte posterior donde se encuentra principalmente el haz espinotalámico. Va a haber toda la información sensitiva que viene pues de las manos, de las extremidades, de las placas musculares. Finalmente, pues al finalizar esa formación, tanto la sustancia gris como la sustancia blanca se organizan en funículos, el funículo anterior, el funículo lateral, el posterior. Vemos cómo tenemos el asta anterior y el asta posterior, donde se encuentra la sustancia gris, con una sustancia intermedia que también tiene una función muy importante dentro de la transmisión de la información, y vemos cómo se encuentran el surco posterolateral y el surco anterolateral, donde emergen las raíces nerviosas. Esta médula está anclada dentro del canal medular a la pía a través del ligamento denticulado.
Como recuento anatómico también muy importante, entonces en la médula se encuentran principalmente 31 raíces nerviosas. Tubbs describe que pueden existir algunas variaciones anatómicas. En el 54% de los pacientes no hay presencia de la raíz dorsal de C1 y que de estos pacientes el 28% solamente tienen ganglios, el ganglio dorsal se encuentra presente. Esto pues para efectos prácticos de rizotomía en algunos pacientes y tener en cuenta que en un principio, en la formación de la médula espinal, ella tiene la misma longitud de el canal vertebral total y a medida que van pasando los meses, inicialmente se encuentra hasta L3 y ya hacia la edad adulta se localiza entre L1 y L2, donde continúa con el cono medular y finalmente con la cauda equina. Importante tener en cuenta que la raíz nerviosa, cada raíz nerviosa tiene un grupo de raicillas que van ancladas directamente con la médula. Esto es un ramillete aproximadamente de 6 a 8 raíces que contienen información sensitiva, propiocepción y información motora. Acá vemos en la lámina de la derecha donde termina la médula hacia la interfaz entre L1 y L2. Posteriormente viene la cauda equina, que va prácticamente, la vemos acá hasta la parte más caudal. Es muy importante tener en cuenta también la irrigación porque todo fenómeno traumático en la médula, en el primer evento, va a generar una ruptura de vasos sanguíneos que se van a traducir en isquemia, necrosis y posteriormente pues en muerte celular programada. Recordar que la arteria subclavia nacen las arterias vertebrales en ambos lados, que ambas se dirigen hacia la médula, que posteriormente se unen a nivel de la decusación de la pirámide y que van a dar, ambas aportan una rama para formar la arteria medular anterior y dos arterias medulares posteriores que son las que se encargan de la irrigación de toda la médula. Entonces, ¿por qué es importante establecer la correlación entre la parte anatómica y la parte fisiológica? Hacia el año 1860, Claude Bernard, un fisiólogo y biólogo francés considerado como el padre de la medicina experimental, describió que la anatomía es para la fisiología, lo que la geografía es para la historia, y así como no es suficiente conocer la tipografía de un país para comprender su historia, tampoco es suficiente conocer la anatomía de los órganos para comprender sus funciones. Esta frase nos invita a que no solamente el sistema nervioso son estructuras anatómicas, sino que cada una tiene una función muy importante y es lo que hemos acá reflejado en los diferentes segmentos de la médula, en la región cervical, torácica y lumbar, y vemos los diferentes colores con los diferentes fascículos y haces. Entonces, en la parte motora, principalmente vamos a encontrar el haz corticoespinal anterior y lateral, y vemos acá la vía ascendente y vemos la vía descendente y cómo cada uno tiene, como les dije, la parte anterior se encarga prácticamente del movimiento, de la parte motora, y toda la parte propioceptiva, vibración, sensibilidad se encuentra pues en la vía ascendente. Esta información se recoge principalmente a través de estos dos fascículos, el fascículo gracis y este fascículo espinotalámico también. Ya hablando un poco en materia entonces del trauma raquimedular y teniendo en cuenta la parte anatómica, vemos que cualquier lesión, cualquier fenómeno que ocasione una alteración, una disrupción del tejido de la médula, ocasionando alteración en la función, se denomina un trauma raquimedular. Y lo describimos como una situación devastadora en la actualidad, en la cual debemos realizar un diagnóstico a tiempo para poder evitar las complicaciones y todas las secuelas que le puede traer a nuestros pacientes. Es una patología
que tiene un impacto socioeconómico, no tanto para los pacientes en cuanto que se tienen que retirar muchas veces de su vida laboral, sino también para los hospitales y las clínicas, donde tienen que manejar pacientes en unidad de cuidado intensivo, manejos multidisciplinarios con el servicio de rehabilitación, con neurólogos, y esto implica un gasto económico importante. Los pacientes que presentan un trauma raquimedular también tienen una expectativa que muchas veces está disminuida. El paciente a veces vive menos tiempo, es un paciente a veces postrado en cama, que tiene un número importante de complicaciones médicas, infecciones urinarias, complicaciones urológicas, úlceras por presión, alteraciones en el lenguaje, en la función. Entonces, todo esto nos va a generar un impacto importante y es lo que debemos evitar. Estadísticamente, la distribución y la presentación del trauma raquimedular en el mundo es muy variable. No hay artículos suficientes que describan su presentación en Sudamérica, en gran parte de África, pero tenemos algunos reportes en Estados Unidos y en Europa. Se describió hacia el año 2016 una incidencia de 17,000 casos al año con una prevalencia poblacional de 280,000 personas. Es una patología que tiene predominio estadísticamente en los hombres, una relación de 3:1 respecto a las mujeres, y que presenta principalmente dos picos. Un pico en la juventud, entre los 15 a los 30 años, dado principalmente por accidentes de tránsito y caídas, y un pico también importante en pacientes mayores de 65 años. La gran mayoría de estos pacientes, hasta el 70%, puede tener lesiones concomitantes. Es decir, esta es una lesión de alta energía que puede tener un trauma de tórax, un trauma abdominal asociado, otras cosas que también deben identificarse y hacen parte de la evaluación inicial. La mortalidad es alta. En una fase aguda vemos cómo existe una mortalidad del 4 al 17%. Por frecuencia de distribución, vemos que la región más afectada es la región cervical, en un 50% de los casos. Es la que tiene un peor pronóstico, sobre todo cuando está localizado en la columna cervical superior, pero también importante a nivel torácico en un 35%, y por último en la región lumbar hacia un 11%. La mortalidad en el primer año es de 3,8%, en el segundo año ya empieza a un poco a bajar, 1,6 y 1,2 hacia el tercer año. Y la esperanza de vida en un paciente relativamente joven de 40 años, vemos como en esa columna, en la columna cervical superior, hay una expectativa de vida de 20 años en C1 y C2, una muy parecida en C5 a C8 de 23 años, y los pacientes que se encuentran intubados de forma permanente tienen un promedio de vida de 8 años o menos. Es dentro de las causas del trauma raquimedular en general, de la patología raquimedular, pues no solamente hay traumáticas, hay infecciosas, hay patologías relacionadas a la neoplasia, enfermedades inflamatorias, pero en esta charla, que es la parte traumática, nos vamos a enfocar en las principales del trauma. Entonces, como les dije, en los pacientes más jóvenes y en general en todas las edades, los accidentes de tránsito ocupan un importante lugar del 50% de los casos, y esto ha disminuido un poco con el paso en las últimas 2 décadas debido a los sistemas de seguridad de los vehículos de hoy en día. Importante también deportes de alto riesgo que generan secuelas. Acá vemos a Michael Schumacher, que tuvo hace unos años un trauma raquimedular, y eso ha traído unas consecuencias bastante importantes y una repercusión no solamente para él, sino para su núcleo familiar. En pacientes ancianos, hasta el 30% de los casos. Y aquí les traje esta imagen. Él es el profesor Montoya, director del Once Caldas. Hace 16 años tuvo un trauma raquimedular por violencia. La violencia también es un factor bastante importante. Aquí ocupa el 11% de la estadística. Importante saber que estos pacientes tienen una serie de manifestaciones y complicaciones, como les dije de forma inicial, no solamente a nivel neurológico, sino vemos cómo pueden haber complicaciones cardiovasculares, infartos, problemas de hipoventilación a nivel pulmonar, neumonías,
disminución del tránsito intestinal por un reposo prolongado, complicaciones hematológicas, úlceras por presión. Entonces, es un sinnúmero de complicaciones que se deben manejar de forma multidisciplinaria. La fisiopatología del trauma raquimedular se divide en dos eventos principalmente. El primer evento, que es el momento del trauma donde hay un daño, hay una afectación tisular con compromiso de los vasos sanguíneos, de las raíces nerviosas, y la segunda fase, el daño secundario, que es toda la cascada de eventos y proliferación de factores de citoquinas, de elementos inflamatorios que van a hacer que ese tejido nervioso no se pueda regenerar, sino que por el contrario se vuelve un tejido cicatricial que va a ocasionar una disfunción una disfunción neurológica de carácter irreversible. Y aquí es donde nosotros tenemos que actuar, evitando ese segundo impacto. Los mecanismos principales por los que se va a generar esta afectación es a través de la contusión, la compresión o en algunos casos la hemisección. Y básicamente en el momento en que en la médula se produce el primer impacto, se genera un epicentro y este epicentro empieza de forma circular y centrífuga empieza a hacer una extensión, una distribución importante en toda la médula y aparecen estas secuencias. Entonces, lo primero que se produce en el momento del impacto es que hay una gran hemorragia a nivel del canal, a nivel de la médula, formación de estos islotes. Vemos cómo hay una migración continua de células inflamatorias, de neutrófilos, de macrófagos, y sucede algo muy importante que se descubrió recientemente, y es que hay unas enzimas como las caelpaicinas y las caspasas que lo que hacen es producir una degradación lisosomal y degradación de todas las proteínas. De esta forma se afecta a la mitocondria del axón, se libera potasio, aumenta la concentración de sodio, aumenta la concentración de calcio, líquidos, retención de líquidos, edema, y esto lo que va a hacer es que se va a empezar a producir una alteración acá principal donde se interrumpe la conducción nerviosa a nivel de los axones. Empieza esto a llenarse de estos círculos grises que ustedes ven acá, que se llaman cavitaciones císticas, hasta que se forma una sola cavitación, es esta que ustedes ven acá, y alrededor de esa cavitación, que es una especie de secuestro, se aglomeran células astrocitarias y células de la glía, que lo que hacen es formar una gran cicatriz que impide la comunicación entre los axones y pues es lo que generalmente va a producir el cuadro de disfunción. Actualmente se están haciendo estudios con biomarcadores neurológicos y se está estudiando a profundidad la función del oligodendrocito que tiene un papel importante en la remielinización. Hace muchos años se pensaba que estos pacientes tenían traumas completamente irreversibles y lo que la biología molecular está indicando hoy en día es que sí hay una etapa de remielinización crónica, pero que se produce con el transcurso de los años y en la cual pues nuestra función es ver cómo podemos mejorar esto y cómo evitar que se forme esta gran cicatriz en esta región. Acá el trauma raquimedular lo podemos dividir en fases. Vemos una fase aguda que se forma en las primeras 48 horas, una fase subaguda que viene hasta la segunda semana aproximadamente, y vemos una fase crónica que es una fase, bueno, la fase intermedia dura entre la segunda semana y la sexta, es donde y el sexto mes, perdón, donde se ha establecido una completa apoptosis, una gran liberación de radicales libres, liberación de glutamato, y todo esto contribuye al proceso de esta cicatrización. Y en la fase crónica, que se ha estudiado bastante, viene la fase de remilinización y la gran secuela por la formación de la astroglía. Entonces, esta diapositiva nos resume todo lo que les acabo de decir. Prácticamente la fisiopatología del trauma raquimedular es una gran batalla que aún esconde muchas cosas. Hay muchas cosas que aún están inciertas,
que están en investigación, pero que de forma multidisciplinaria nosotros tenemos que luchar por la neuroprotección y la neuroregeneración tisular y evitar de esta forma los cambios degenerativos que van a suceder en la segunda fase. Entonces, dentro de la evaluación inicial en estos pacientes, siempre tener en cuenta el ABCD, el estado inicial del paciente y siempre valorar otras lesiones, no solamente así a nivel neurológico, sino en otros órganos que en ese momento pueden ocasionar la muerte. Entonces, es muy importante no solamente dedicarse al examen neurológico, sino ver cómo se encuentra la vía aérea y toda la parte de la reanimación y recordar que el 70% de estos pacientes tienen unas lesiones asociadas. Una evaluación rápida pero detallada del Glasgow. Siempre pensar que el paciente cuando se encuentra en hipotensión no cometer el error de enmarcarlo en el cuadro de shock neurogénico. La principal causa por la que el paciente va a estar hipotenso siempre va a ser en primera instancia un sangrado. Y valorar el estado de conciencia, si el paciente está consciente o está inconsciente, para colocarle un collar cervical. Siempre en el momento del trauma, en la evaluación inicial, el paciente debe ser inmovilizado con un collar rígido y ya posteriormente si ese paciente pues, no tiene un déficit neurológico, no hay evidencia de intoxicación, y le hacen en el seguimiento una radiografía que es normal, se puede retirar el cuello, el collar cervical. Mientras tanto, pues hay que mantenerlo inmovilizado mientras se hacen los estudios a profundidad. Ya después de que hemos pasado esa primera etapa, entonces importante la clasificación del ASIA, por su déficit neurológico, por las normas internacionales de la Asociación Americana, y yo traje aquí también, les escribí estas escalas, que son la escala abreviada trauma y el Injury Severity Score, porque estas escalas básicamente nos van a hablar de la mortalidad y la supervivencia que tienen estos pacientes. Entonces, hay mucha controversia actualmente en cuáles son la mejor. Digamos que lo que dicen los estudios es que todo depende de acuerdo al paciente, si es de acuerdo al grupo etario, pero normalmente debe tratar de realizarse ese puntaje donde se da una puntuación a cada sistema, no solamente la parte neurológica, sino la parte abdominal, al tórax. Eso nos va a dar un puntaje y nos permite evaluar la supervivencia de ese paciente. Antes de realizar, de considerar el ASIA, esta importante escala, estos conceptos son muy importantes para iniciar. Definir que un dermatoma es el área de la piel inervada por axones sensitivos de una determinada raíz espinal, que el miotoma es un conjunto de fibras nerviosas que tienen una inervación por unos axones motores, que debemos hablar siempre en utilizar un mismo idioma, y nos vamos a referir a estos pacientes cuando tengan un trauma requimedular a un nivel sensitivo, a un nivel motor y a un nivel neurológico. Entonces, el nivel sensitivo nos hace alusión al dermatoma más caudal con una función preservada, y el nivel motor nos habla del miotoma más caudal que tiene una función preservada, o considerar o el último nivel 3 siempre y cuando el nivel previo se encuentre normal. Es decir, podemos tener un paciente con una fuerza de 3 y si el nivel superior se encuentra normal, este sería el nivel más caudal. El nivel neurológico nos habla pues del segmento, es decir, de la asociación de la parte sensitiva con la parte motora, el segmento medular con una función preservada, y tenemos también que referirnos a la lesión incompleta y a las lesiones completas. La lesión completa es aquella en la que no hay una función sensitiva y motora por debajo del nivel de la lesión y que tiene ausencia de las raíces, de la función de las raíces sacras, en este caso de S4 y S5. Por eso es importante realizar en los pacientes la palpación, mirar el esfínter anal y el reflejo cremasterino.
Y algo muy importante de lo que se está hablando actualmente es la zona de preservación parcial, que son los dermatomas y miotomas caudales a nivel neurológico que tienen algo de inervación parcial luego del evento traumático. Esta es la escala del Asia. Entonces, la escala de la Sociedad Americana de Lesión Medular la divide en 5 grupos, A, B, C y D. Los pacientes que tienen una clasificación A son aquellos que tienen una lesión completa, es decir, que pues, no tienen una función motora ni sensitiva en los segmentos sacros. La lesión incompleta, la tipo B, donde hay una preservación de la sensibilidad, pero hay un compromiso motor importante debajo de la lesión. La tipo C, una lesión incompleta motora, en la cual hay una función motora conservada por debajo de la lesión, y más de la mitad de los músculos clave tiene un balance muscular menor de 3, es decir, el paciente no vence la fuerza de gravedad. La tipo D, una lesión incompleta, cuando existe una función motora conservada por debajo de la lesión y por lo menos la mitad de los músculos claves tienen un balance muscular mayor o igual a 3, es decir, que es un paciente que se puede prácticamente mover por sus propios medios y vence esa fuerza de gravedad, y el E es un paciente normal, que tiene una preservación adecuada de la función sensitiva y motora. Y esta es la escala en la que debemos utilizar. Entonces, siempre el paciente debe encontrarse en decúbito supino, debe evaluarse de forma de proximal a distal, es decir, de craneal, de cefálico hasta caudal, y evaluando tanto el lado derecho como el lado izquierdo. La parte sensitiva vamos a evaluar el dolor y la parte táctil a través de unos pinchazos o de un bastoncillo, y de forma comparativa, mirando, digamos, el miembro superior derecho respecto al izquierdo para, de esta forma, localizar el dermatoma. Vemos cómo en la representación gráfica se encuentran pues, los diferentes dermatomas, y ya para la parte motora se debe evaluar dependiendo de los grupos musculares más importantes. Hay 15 grupos musculares, tanto en columna cervical y hacia distal como en región torácica y lumbar. Es importante en cada casilla marcar el número según la fuerza de ese grupo muscular, y todas vemos cómo está representada, todos los músculos están representados pues con una letra. Entonces, para evaluar C5, principalmente vamos a mirar el bíceps, vamos a mirar la flexión del codo y si el paciente realiza una elevación de los hombros. C6, evaluamos la extensión de la muñeca. El tríceps lo miramos en C7, C8, flexores de la mano, y T1, pues para mirar la función sobre todo de estas raíces a nivel del nervio cubital. Y vemos en los miembros inferiores cómo se puede evaluar con L2 los flexores de la cadera, L3 si el paciente hace extensión de la rodilla, L4 nos va a mirar la dorsiflexión del tobillo, al paciente se le pide que camine en talones, L5 si puede hacer una extensión del hallux, y en S1 si el paciente es capaz de caminar en puntas, en la que estamos evaluando básicamente pues el Aquiles. Entonces, después de realizar una evaluación detallada, esto lo vamos a registrar y vamos a mirar en ese paciente cuál es el nivel neurológico, el nivel sensitivo y el nivel motor. Eso es dentro de la evaluación motora. Básicamente hay 5 niveles. Entonces, en el tipo 1 el paciente tiene apenas una contracción. En el tipo 2 el paciente tiene movimiento activo o rango completo pero sin gravedad. Grado 3 es un movimiento activo, un rango completo en contra de la gravedad. 4 tiene una resistencia moderada, y en el número 5 pues es un paciente sin déficit neurológico. Dentro de los conceptos actuales, las normas internacionales constantemente han tenido ciertas modificaciones. La última modificación se realizó en un consenso en abril del año pasado en Honolulu, donde se añadieron 2 elementos importantes a la clasificación del ASIA. Uno es tener en cuenta los pacientes que tienen condiciones
no relacionadas al trauma raquimedular. Por ejemplo, parálisis musculares antiguas, fracturas, quemaduras, distrofias musculares, miopatías, y deben ser marcadas con un asterisco. Entonces, el número asociado a un asterisco porque es importante para evaluación y para pronóstico. El paciente pues que tiene lesiones antiguas pues no debe ser enmarcado de la misma forma que el que tuvo el trauma raquimedular y tiene una lesión reciente. Y lo otro importante que se realizó en el consenso es añadir a las zonas de preservación parcial el concepto de que se encuentran también en las lesiones incompletas. Antiguamente se daba importancia a estas zonas como predictores de recuperación neurológica, es decir, el paciente debajo de la lesión tenía algo de sensibilidad o algo de motricidad y estas áreas eran catalogadas, se clasificaban como esas zonas de preservación que en un seguimiento a futuro iban a permitirnos mirar si el paciente iba a tener alguna recuperación. Pero en la última asociación europea que se realizó, encontraron que los pacientes que tienen lesiones incompletas también deben ser catalogados dentro de la evaluación de estas zonas. Es muy importante clínicamente diferenciar entre un shock medular y un shock neurogénico. ¿Por qué razón? Porque clínicamente muchas veces se confunden estos dos conceptos y dentro de la terminología que se encuentra en urgencias, el paciente que se encuentra con una parálisis neurológica temporal dicen que está en shock neurogénico. Es un gran error, entonces yo les traje esto comparativamente para mostrar cuál es la diferencia. El paciente que en una etapa inicial tiene, por ejemplo, una pérdida completa de los reflejos, del reflejo cremasterino, y tiene una función motora y sensitiva perdida de forma temporal, se encuentra en shock medular. Este paciente, lo recomendado es primero realizar el ABC, manejar la vía aérea y esperar a que pase un poco el shock medular para hacer una evaluación adecuada. Mientras tanto, el paciente que se encuentra en un shock neurogénico tiene una variable hematológica, una consecuencia hemodinámica, en la cual hay una denervación del simpático. El paciente hace una hipotensión por denervación del sistema, las arterias hacen una vasodilatación, se disminuye la frecuencia cardíaca, el gasto cardíaco y por lo tanto este paciente neurológicamente pues va a estar en un shock neurogénico. Esa es la diferencia. Y pues ya para tener en cuenta cuáles son los síndromes clínicos que pueden estar asociados al trauma raquimedular. Entonces, el síndrome medular central, eh, vemos cómo el compromiso es un compromiso simétrico que puede comprometer tanto parte de la parte anterior como la parte posterior. El síndrome de Brown-Séquard, que es una hemisección medular, vemos el compromiso se encuentra solamente en la mitad de la médula, y como el compromiso puede ser un síndrome de cordón anterior, en el cual se ocupan las 2/3 partes de la médula y cuyo compromiso principal pues, va a ser la afectación motora, y el cordón posterior hacia el tercio posterior de la médula, y el mayor compromiso va a ser la parte sensitiva. Dentro del síndrome medular central, pues es el más frecuente, fue escrito por el doctor Schneider, y el mecanismo en el cual se produce principalmente es por una hiperextensión con un estrés compresivo en pacientes que a veces tienen una estenosis, cervical. Y clínicamente se manifiesta como una mayor debilidad en las extremidades superiores versus a las inferiores, con una pérdida de dolor y de temperatura. Y anatómicamente hay una lesión del tracto córtico-espinal lateral. En el síndrome medular anterior, descrito por Spiller en 1909, hay una oclusión de la arteria espinal anterior o de la arteria de Adam-Kiewicz, y a veces estos pacientes resultan por cirugía vasculares o porque tuvieron un trauma vascular con compromiso de la aorta y posteriormente una hipotensión y sangrado. Entonces hay un compromiso cuando se daña la arteria a nivel de las 2/3 partes de la médula, y puede haber tanto compromiso motor como compromiso sensitivo.
es la lesión de peor pronóstico, solamente está descrita una recuperación del 39%. En el síndrome medular posterior, es un síndrome de baja presentación, no solamente tiene un origen traumático, también se puede presentar en otras entidades de origen degenerativo, en la esclerosis múltiple, en malformaciones vasculares y en el cual predomina la parte sensitiva con un déficit, una pérdida en la propiocepción, en la parte táctil y en la vibración debajo de la lesión. Y clínicamente el paciente tiene un romber positivo, es decir, el paciente en el momento en que se encuentra en bipedestación, se le solicita que cierre los ojos y que haga una extensión de los brazos y el paciente no es capaz de mantener el balance y él se cae hacia un lado. Ese sería uno de los signos para diagnosticar, para considerar este síndrome. Clínicamente el paciente cursa con alteración de la motoneurona superior con espasticidad e hiperreflexia. Y el síndrome de Brown-Séquard, descrito por Charles Brown, se caracteriza por una hemisección lateral medular, es el de menos presentación, apenas un 2 a 4% de los traumas raquimedulares tiene mejor pronóstico y esa es la presentación clínica que él puede tener. Una parálisis flácida ipsilateral con pérdida total sensitiva a nivel del dermatoma de la lesión, una paraparesia ipsilateral espástica, más pérdida de la propiocepción debajo del nivel y cambios también a nivel de la parte sensitiva por pérdida de dolor y temperatura contralateral del otro lado, iniciando por un nivel debajo de la lesión. Ya habiendo pues visto toda la parte anatómica, la fisiopatología y la presentación de los síndromes, es que debemos considerar en estos pacientes pues siempre tener nosotros dentro de nuestra mente un ABC. Primero, la evaluación general del paciente, luego la evaluación neurológica para de esta forma iniciar un tratamiento adecuado. Importante también tener en cuenta los síndromes de cono medular y caudoequina, que clínicamente son muy similares. El de cono medular compromete L1 y básicamente la médula, y la caudoequina compromete son las raíces nerviosas por debajo de L2 y vemos las características que son diferentes. Entonces la presentación en el cono medular es súbita, en la caudoequina puede ser progresiva, los signos en el síndrome de cono medular son bilaterales o simétricos, en la caudoequina pueden ser asimétricos o unilaterales, y vemos una afectación también de los reflejos, la aparición del dolor, el compromiso sensitivo, anestesia o hipoestesia en silla de montar, pero vemos las diferencias en el síndrome de caudoequina. Entonces vemos cómo puede haber un compromiso asimétrico, y vemos a nivel de las vías vegetativas como en el cono medular hay una aparición intensa y temprana de disfunción esfinteriana y disfunción sexual. Para llevar a casa, considerar que pues, el trauma raquimedular es una condición devastadora que requiere un diagnóstico y tratamiento inmediato, que se debe evitar la lesión secundaria, ya que podría esto marcar la diferencia en el resultado funcional del paciente. El examen neurológico y su correlación clínica son la clave en la identificación oportuna. El manejo siempre debe ser multidisciplinario y siempre enmarcar esta entidad en el politrauma. Siempre tener en cuenta que pueden haber otras lesiones asociadas que impliquen llevar a ese paciente más rápido hacia la muerte, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Ricardo. Muy buena Sí. presentación. Emma, ¿qué le decimos a Ricardo?